Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de cómo entrenar a tu dragón. Esta es una película de DreamWorks que fue estrenada el 26 de marzo del 2010. Contó con un presupuesto de 165 millones de dólares y logró recaudar más de 490 millones. La cinta está basada ligeramente en una serie de libros escritos por Cressida Cowell, y digo ligeramente porque en realidad se tomaron muchas libertades, de las cuales hablaremos más adelante. En una idea por personalizar de alguna manera la intro del estudio, Craig Green, el supervisor de efectos visuales, propuso la idea de que Chimuelo apareciera de manera sutil en las estrellas. El personaje de Astrid no existe en los libros originales, este fue creado exclusivamente para la película, y su nombre, que es de origen nórdico, significa belleza divina. Había una escena en donde Astrid llegaba a la herrería para que le afilaran su hacha. En esta se revelaba que dicha arma pertenecía a su madre. Y justo después, mientras Astrid está viendo algunos objetos, Hippo se distrae viéndole el trasero, por lo que sin querer le daña el hacha. Pero no pasa nada, simplemente se la cambia por otra y ella no se da cuenta. This feels different. Oh, yeah, I rebalanced it, tightened it up, finessed it. We're a full-service outfit here. Thanks. Según el director Dean DeBlois, esta escena fue eliminada porque duraba mucho tiempo. Chris Sanders, el otro director, declaró que la escena en la que Chimuelo abre los ojos justo después de que su ala lo bloquea fue en realidad un error de animación, pues no estaba planeado que fuera así. Pero al final decidió mantenerse, ya que le dio a la escena un toque aterrador y bastante interesante. Seguramente han notado que la cara de Chimuelo es muy parecida a la de Stitch, y esto no es solo una casualidad, ya que de hecho los realizadores de esta película también se encargaron de escribir y dirigir Lilo y Stitch. Y debido a esa curiosa relación, los fanáticos los han venido juntando en distintos dibujos. La película cuenta con una increíble banda sonora. Esta fue compuesta por John Paul, quien ya había trabajado con DreamWorks anteriormente, pero aquí su música fue tan aclamada que dio lugar a su primera nominación al Oscar como mejor banda sonora. En el libro, Chimuelo es un dragón sumamente pequeño, pero para darle un toque más cinematográfico se decidió hacerlo lo suficientemente grande como para que pudiera ser montado. Meet the terrible terror. It's like the size of El terrible terror fue diseñado para ser la versión más fiel al Chimuelo original, pero después del cambio cinematográfico que se le hizo, se decidió dejar a este dragoncito como una especie aparte. De acuerdo con Dean DeBlois, cuando Hippo, Astrid y Chimuelo están rodeados por los otros dragones que llevan comida, resulta que uno de ellos lleva a Gloria, la hipopótamo que conocemos por Madagascar. Originalmente, Hippo iba a terminar prácticamente ileso después de la gran batalla. Sin embargo, los directores decidieron que no sería muy creíble que el héroe pudiera derrotar a un enemigo tan grande sin sufrir algo en el proceso. Así que tomaron la decisión de que nuestro protagonista perdiera parte de su pierna. Cuando se le preguntó a Cressida Cowell sobre si no le parecía una ofensa todos los cambios que le hicieron a esta adaptación de sus libros, ella respondió que no, y que a pesar de que la película tiene muchas diferencias con respecto a su obra original, reconoce que de esta manera funcionaba mejor, y que aún así se refleja el espíritu de sus libros. La cinta fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada, pero perdió ante el estudio de Pixar por Toy Story 3.
Tanto fue el éxito de la cinta que se desarrolló su propia serie, la cual está ambientada entre los eventos de la primera y la segunda película. Esta contó con 8 temporadas. Las 2 primeras fueron emitidas en Cartoon Network y después pasó a emitirse en Netflix. En el 2014 se lanzó su esperada secuela, que con un presupuesto de 145 millones recaudó más de 620 millones de dólares. En esta ocasión, Chris Sanders no dirigió junto a Dean DeBlois, ya que estuvo ocupado encargándose de Los Croods, otra producción de DreamWorks, a la cual le fue bastante bien. Existe una escena de apertura alternativa donde se muestra cómo fue que el Alpha congeló el fuerte de Eret, pero Dean DeBlois pensó que hubiera sido un inicio muy oscuro, además de que revelaba mucho de la trama antes de tiempo, por lo que mejor se decidió comenzar con la conocida frase de Hippo y una carrera de dragones. El director artístico comentó que en algunas escenas se ven pequeños dibujos en las paredes, los cuales fueron hechos por algunos de los hijos del equipo de producción. La madre de Hippo iba a estar en la primera película, pero se consideró que esto creaba un poco de conflicto en la relación que se quería crear entre Hippo y su padre, así que la decidieron guardar para incluirla en esta secuela. Debido a los eventos finales que ocurrieron en la primera película, hicieron que Hippo tuviera un interesante parecido con Chimuelo, y es que ahora a los dos les falta una parte de su cuerpo en el lado izquierdo. Originalmente Valka iba a ser la villana, pero la idea se eliminó porque Dean quiso hacerla de buen corazón y así tener la oportunidad de crear esta gran escena en la que después de 20 años los padres de Hippo están juntos nuevamente. Sortijas de oro te traeré, poemas te voy a cantar, te cuidaré de todo mal si siempre me acompañas. El actor que prestó su voz a Drago para prepararse a menudo hacía ejercicios vocales. Uno de estos era un gran grito. Al director le gustó tanto que decidió utilizarlo como el grito del villano para intimidar a los dragones. En el primer guión que se hizo, Bocón era el que estaba destinado a ser asesinado por el Chimuelo controlado, pero cuando Dean DeBlois compartió el esquema de la trama con Guillermo del Toro, este le sugirió que Stoico debería ser el que muriera, ya que tendría un mayor impacto, a lo que por supuesto se le hizo caso, y en los créditos podemos ver el agradecimiento por su contribución. El gran Steven Spielberg también hizo su aporte a la cinta. Él sugirió la idea de la toma de Hippo viendo cómo el cuerpo de su padre se alejaba para siempre, y así darse cuenta de que ahora él es el líder que su pueblo necesita. Tras la batalla final, Drago pierde nuevamente su brazo, al igual que su dragón alfa pierde el colmillo izquierdo. Esto se hizo deliberadamente para que al quedar así ambos jugaran un parecido interesante con Hippo y Chimuelo. En el 2015, esta cinta era la favorita para ganar el Oscar como mejor película animada, pero perdió ante Grandes Héroes. No obstante, logró ganar el Globo de Oro y se convirtió en la segunda película animada que no es de Disney ni Pixar en ganar esta categoría. La productora Bonnie Arnold ha confirmado que Drago Mano Dura regresará para la tercera entrega, en donde se planea explicar cómo fue que los dragones se extinguieron. Con DreamWorks Animation saltando de un estudio a otro a lo largo de los años, cada película de esta franquicia ha sido distribuida por una empresa diferente. La primera fue lanzada por Paramount, la segunda por Fox y la tercera será lanzada por Universal. Se tenía pensado que para el 2016 saliera la tercera película, luego se atrasó para el 2017 y después para el 2018, y ahora nuevamente se atrasó para el 2019, pero esta sí parece ser la definitiva, o eso esperamos porque ya nos están torturando con tanta espera.
Recientemente se ha revelado el nuevo diseño de algunos de los personajes y se espera que muy pronto podamos ver al menos un pequeño avance. Así que vamos a ser pacientes porque ya en el 2019 veremos cómo terminará esta gran trilogía. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Jefferson, José, Gabriela, Mateo, Cristian y Fiona Ventola. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. Es por eso que jamás me casé. Gracias a eso y por otra cosa.